Bien, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Hoy tenemos una invitada especial, la profesora Lucía Mazzotti. La profesora Lucía Mazzotti es profesora de la Universidad de Verona. Ella tiene para nosotros hoy una conferencia, un tema especial dedicado y de mucho interés para muchos de los estudiantes y profesores que están hoy acá y que nos van a poder escuchar igualmente a través de streaming y a través de las redes sociales. Y luego en la reproducción de esta conferencia. Entonces la profesora tiene para nosotros esta conferencia, Fuentes Geohistóricas y Patrimonio en el cruce entre conocimiento, protección y desarrollo. Reflexiones acerca de memoria, identidades y futuro de los territorios. Muchísimas gracias, profesora Lucía. El espacio es todo suyo. Bueno, le agradezco a todos por estar acá, a escucharme, y a mi amigo el profe Luis Carlos, con quien compartimos ya 9 años de amistad y trabajos, y escritos, y invitaciones. Y bueno, lo de que voy a hablar hoy, efectivamente, se parte de una extensión territorial muy pequeña, porque he intentado buscar algo que pudiera ser interesante para los geógrafos, sino también que me dijeron que hay profesores, colegas y estudiantes que no son geógrafos. Entonces, primero, la geografía, se dice Italia, se hace con los pies. Y como se hace con los pies, hay que ver dónde se hace. Pero tenemos también personas interesadas en cultura y patrimonio. Entonces elegí una parte de un río que fuera también reconocida como sitio de la UNESCO, de Main Biosphere. Entonces una parte que está reconocida por su valor, una parte del río, la parte de llanura, se llama Po. El río Po es el río más grande de Italia, aunque no sea un río como Amazonas, pero sí eso tenemos. Es el más grande de Italia y lo pueden ver, es un río que no tiene nada que ver con la naturaleza pura, sino que es un río casi seco en ese momento, por sequeza, y cuando se seca salen cosas como instalaciones romanas de hace 2000 años o defensas por el agua, por las inundaciones de prehistoria. Entonces, es efectivamente un río que nos puede ayudar a pensar la relación entre las comunidades y el medio ambiente, que no son solo relaciones para disfrutar los recursos, sino que son relaciones culturales y engendran relaciones simbólicas y, por lo tanto, identidades. La parte del río Po que vamos a tratar en general como Po grande, o sea, el punto en que el río baja en la llanura y se hace más ancho, va en 3 regiones, 3 regiones, 3 departamentos, dirían aquí, 8 provincias, alcaldías, y tiene esos habitantes con estas medidas que vean allá. Pero nosotros no podemos ocuparnos de un río tan grande, porque yo lo que voy a enseñarle, entre otras cosas, son mapas y planes a través de los que vamos investigando muchas cosas. Entonces tenemos que hacer un enfoque y intentaré con ese enfoque de ubicarles en la zona de la que queremos hablar. Y lo haremos de esa manera. No se preocupe que lo voy a proyectar más grande, en una perspectiva multiescalar del espacio, pero también del tiempo. Un espacio particular porque es un espacio fronterizo, y ya veremos, fronterizo en el sentido natural y en el sentido político, de un territorio hidrosocial del que tomamos cuenta. Por los que no son geógrafos, porque le meto tantas palabras distintas. Primero,
porque el espacio significa una extensión. Fronterizo. Fronterizo porque, como lo saben acá, ayer estaba en el río Magdalena, el río erosiona y el río deposita. Entonces, erosionando y depositando, rehace el espacio continuamente, si no le ponen límites antrópicos. Entonces tenemos que pensar al río como una frontera entre agua y tierra, que siempre va cambiando. Y también territorio. El territorio no es un espacio. Para la palabra territorio en geografía, libros, y no acabamos de hablar de ella, pero sí hay una base de que partir. Un territorio tiene bordes y un territorio es un área en la que un grupo humano disfruta los recursos. ¿Y a dónde llega su borde? El borde está tan ancho cuanto lo pueda controlar. Pero si lo puedo controlar, no estoy más hablando de natural. Y no estoy más hablando de recursos. Estoy hablando de poder. Y ahí, territorio hidrosocial. ¿Cómo se mueve el poder? Si voy a hacer un terraplén de un lado del río y no del otro lado y lo dejo de inundación, estoy haciendo una elección. Si todo el territorio es mío, personalmente no es un problema. Elijo de hacer un cultivo acá y de dejar inundable allá. Pero si aquí estoy yo y allá los pobres, ya estoy utilizando un poder. Y si el poder no está en el lugar, sino que está central, se está haciendo un manejo del poder en un territorio, en una perspectiva política. Eso para nos entendernos acerca de los términos que utilizamos. Entonces, un espacio fronterizo, natural y político, y veremos por qué político, que lo vuelve no en un área, no en un espacio, no en una región, sino que en un territorio con un poder que se caracteriza hidro por el agua, social por la componente antrópica. Y en el social, por supuesto, hay también el cultural. Ya veremos de qué hablamos. Pero ya vamos ubicándonos. ¿Reconocen el norte de Italia? Es como una bota, ¿no? Eso es la parte al norte. Acá sigue así. Y aquí la Sicilia y las Islas Mayores. Bueno, nosotros iremos hablando del Ducato de Parma y Plasencia. Y como hemos hecho, hacer estos bordes, como lo pueden leer, utilizamos un mapa antiguo, lo sobreponemos, pero tuvimos después que analizar las topónimas para que correspondiera a la realidad, porque por supuesto esa es una base geodética y el mapa no. Entonces lo trabajamos. ¿Qué significa? Que vamos a poner una elaboración de los datos geohistóricos en una base actual y no es una georreferenciación, es otra cosa. Entonces nos vemos acá el medio curso del Po y el ducato que estaba antes de Italia unificada hasta 1861. Nos ubicamos en una perspectiva temporal que va de 1545 hasta hoy. Y lo haremos muy rápido, no se preocupen. Pero eso sí se lo permite porque es un espacio fronterizo, un espacio en que se discutía mucho. Y para discutir había que hacer mapas. Y el mapa era una prueba. Y por eso cuando empezamos ese trabajo, le envié un chico, un joven, para mirar en el archivo de estado principal solo los fondos de archivo principales y solo un mes y me salió con 625 mapas que estamos estudiando. Y en la base de eso, el ministerio nos dio los recursos para seguir 3 años.
Entonces nos ubicamos acá en una zona que ahora es toda Italia, pero por entonces eran muchos estados distintos y estamos dentro de este estado en su borde norte oriental. Y vamos a ver mejor cómo estaba hecho ese estado. Eran 2 ducados, pero habían estados menores al interior. Y estos estados tenían sus costumbres y sus leyes. Y no he podido dibujarlos todos. Pero los ducados sí que estaban mayores en poder de ellos. Y el río estaba allá. Y vamos en esa parte, lo ven el cuadrado, el rectángulo que está acá, y vamos a acercarnos a esta parte y ubicarla en el mapa de Italia, así que sepan dónde estemos, ¿sí? Y lo de que nos ocupamos es el río Enza, el río Parma, porque normalmente cuando llegan al río Po mayor, tienen tendencia a ir juntos. Pero aquí no se podía porque aquí había el borde y aquí había un brescello, un castillo muy importante. Entonces, trabajando cada día para que el río no hiciera lo que hace normalmente, territorio hidrosocial, no medio ambiente, no naturaleza. Estamos acá y le decía 600 y pico mapas de aquí hasta aquí. ¿Sí? Ahora se dan una idea. Pero, ¿por qué no vamos a ocupar de un trozo de territorio tan pequeño y mojado? Pues está muy mojado ahora también. Aunque desde más de un siglo tenemos protecciones para que no haya inundaciones, se llaman en italiano nodo crítico, o sea, sitios con peligro, y las últimas inundaciones se datan de 2014-2017. No obstante, toda la tecnología sigue los mismos problemas que había en 1500, en 1000, en el tiempo de los romanos y en los hombres prehistóricos, de los que encontramos trazas que nos dicen que necesitaban vivir a el agua, vivir cerca del río, pero defendiendo sus cultivos, su vida y sus propiedades. Ahora ya el enfoque del rectángulo, nos ubicamos acá y les hemos metido no solo los ríos, pero todos los canales que están ahí. Y esos canales son unos muy antiguos, de veras muy antiguos, y nos dan la identidad al contacto con el riesgo que tiene esta zona. ¿Qué significa? Que hace unos 15 años se dedicó tiempo, no yo, un compañero de doctorado, para comprender si la identidad de las comunidades actuales fuera tocada no solo por la presencia del río, sino también por el hecho que el río tenía riesgos, por el hecho que el río te podía quitar la casa, los cultivos, tus propiedades. Y a esa escalera, como lo ven acá, en esta zona, le enseñó lo que se dibujaba en un mapa para arreglar las aguas. ¿Y por qué estaban todo el tiempo ahí dibujando para arreglar las aguas? Porque erosiona y deposita, y hay leyes de frontera y de bordes. ¿Qué significa? Significa que ¿la ven esas islas? Bueno, también estas islas, en un tiempo más antiguo, aquí estamos a mitad del siglo 1500, se llamaban mezzani. ¿Qué significa mezzano? Estoy en el medio. Medio, mezzo en italiano. Mezzani, las islas que están en el medio. En el siglo IX, este territorio mezzano del vescovo, la isla en el medio que le pertenece al episcopo. ¿Por qué?
porque era una isla que el emperador en el siglo IX le dio como propiedad y jurisdicción del episcopo. ¿Y por qué aquí no es más una isla? Porque el río se mueve. Entonces, si el río se mueve, por ejemplo, esa isla, el río se mueve y le pone un trocito de tierra acá, ¿qué significa? Que el ducado de Parma y Plasencia no se para más al medio del río, sino que se para a ese medio. Entonces incluye todo lo que el río le trae. Porque es interesante eso. Porque, como lo ven acá, se puede medir dónde estaba el río antes. Copernio, o sea, dónde estaba el río más antiguamente. Y se puede ver dónde está el río hoy. Coenzo. Se vean las fechas de cómo se han movido los ríos, se dan cuenta de que en los siglos, en 5 siglos ya, un poco menos de 5 siglos, adelantó más de 3 kilómetros. ¿Sí? Eso es un aplicativo que se puede hacer. Los geógrafos les gusta mucho. Y es muy importante por muchas cosas. Por ejemplo, porque en estas zonas a veces sube agua y no se sabe por qué. Y sí que se sabe, porque pasaba antes agua. Y aunque no pase ahí desde siglos, cuando necesita, por ahí pasará. Y porque con el terremoto de 2012 se dieron cuenta que todos los albos muertos hacen que el terremoto pase más rápido. Disculpe, pase más rápido. Y entonces estudiar la geología a través de la cartografía histórica es muy importante para conocer y para manejar las emergencias, que no son emergencias, sino que son riesgos y vulnerabilidad. En estos mismos sitios tenemos cultura que se puede ver, cultura, la alta cultura. Este es el palacio donde, la Reggia, donde pasaban el verano los ducas. Y ahí está. Y lo pueden ver, hay recorridos y todos turísticos que se pueden ver si van a ver el enlace. Pero hay también la posibilidad de ver cómo las poblaciones y los gobiernos iban defendiendo sus tierras. Primero del agua. Le expliqué antes que nada más que este trocito de tierra, como de acá a ahí, podría ser el por qué esta isla no sería más de Parma, sino de Mantova, del otro lado. Se pierde. Un reino pierde una isla que se va a llenar acá, por el contrario, adelanta. Y entonces tenemos relaciones históricas con esta serie de mapas donde nos explican cómo testigos de las varias partes se fueron ahí con una notaría para averiguar que ese trocito, haciéndole así, golpeando el suelo, fuera un trozo de tierra estable. Y el día después que lo demostraron, empezaron a llenar el río para que se pegara, defenderse del agua, defenderse de los vecinos. Ese es el borde. Estamos en 1500, en 1625. El problema acá fue que 10 años antes, durante una temporada de lluvia, esta erosión le hizo perder este territorio. Y entonces ahí trabajando años y años para que el territorio no se fuera a la ciudad cercana. Y defenderse militarmente.
En ese momento se había acabado la línea, o sea, el duque no tenía hijos varones. Todos los duques de atrás, la tierra será mía cuando te mueren, no, tu ducado será mío, no, tu ducado será mío. Y peleándose. Y reconocen los mismos pueblos defendidos con armas. Pero uno se puede preguntar ahora por qué me lo viene a decir aquí y por qué tiene sentido geográfico, por qué tiene sentido cultural y por qué tiene sentido identitario. Bueno, la realidad es que todo eso pertenece a la identidad de esos lugares que tuvieron muchísimas capitales con reinos ducados muy pequeños que se basaban precisamente en la capacidad de poder manejar los ríos sin que los ríos te hicieran daño, sin que los ríos portaran tu misma tierra en la pertinencia de alguien diferente. ¿Y eso sirve para turismo? Pues sí. Tenemos muchísimos recorridos dedicados. Hay ciclovías que te acompañan de sitios de naturaleza a sitios de arte. Y vienen alemanes, vienen del extranjero, pero sobre todo con el COVID, con la pandemia, la gente se ha dado cuenta que no se necesita tomar un avión para disfrutar de arte, porque tenemos. Y no se necesita de cargar los niños a las 5 horas de carro o de coche para que puedan disfrutar de un bosque, porque tenemos. Pero ¿qué tenemos? Y eso es realmente nuestra identidad. O vamos de un sitio a otro así para ver folclore del pueblo cercano. Hasta la gente de mi generación somos los nacidos del boom demográfico. Ustedes aquí no pueden comprender. Italia, Europa son países de viejos. Nosotros nacimos en los últimos años 60 y somos los últimos a tener más hermanos. Y ahora hay un envejecimiento muy fuerte de la población, no fuera que por los migrantes, que hasta hace 3 años en mi región lo hicieron que hubieran más nacidos que muertos, pero ya no, porque vienen, aprenden y no hacen más hijos. Y hasta mi generación reconoce en ese tipo de imagen, en ese tipo de reserva natural, un rasgo identitario. O sea, Parma muerta, Parma es la ciudad, Parma es el río, es uno de los 2 ríos que le enseñé antes, muerta porque es un brazo del río que ya no tiene agua corriente. No es una ciénaga, pero bueno, el agua está parada. Viene, va, pero por el medio ambiente es un sitio muy, muy importante. Pero es importante también porque él explica cómo se engendraron estos sitios. Y en el primer día de trabajo de campo encontramos una familia que vivía ahí con un señor más o menos de mi edad que me decía, sí, cuando yo era joven nos enseñaban estas cosas. ¿Qué significa? ¿Por qué te la tenían que enseñar si tú eres un campesino de acá? Y a mi hija ya a la escuela no le enseñan nada. La museificación del territorio es cuando ya el territorio no lo conoce, te lo tienen que explicar. ¿Y por qué te lo tienen que explicar? Bueno, primero, hasta hace unos 100 años la gente misma tenía obligación de limpiar los ríos, de limpiar los canales. Ya no, hay agencias del Estado. Entonces, los mismos campesinos no tienen más las competencias y la cultura para reconocer el qué hacer. No son más, como lo decimos en geografía,
insiders privilegiados, testigos privilegiados, residentes competentes. Son competentes de su propio trabajo. Ya no es un género de vida, ya es un estilo de vida. ¿Y por qué? Porque la urbanización en los años 50 y 60 ya la gente se fue. La mecanización de la agricultura, la especialización de los trabajos hidráulicos. Y después, no estamos tan lejos de la ciudad. ¿Y cómo le pusieron carreteras buenas? Porque tengo yo que estar en un piso tan pequeño. Me voy a una media hora y tengo un jardín. Entonces, y después llegaron los extranjeros. ¿Y cuáles extranjeros llegaron? Primero, hasta los años 70, Italia era tierra de emigración. Pueden reconocer italianos por toda parte en el mundo. Después de los años 70 empezaron muy despacito inmigraciones. ¿Y quién llegaron aquí primeros? Llegaron los de India, y no todos. Llegaron los de India con turbante azul, ¿conocen? Los Sikh, por los cuales la vaca está sagrada. ¿Y por qué llegaron ellos? El por qué, empezando, no lo sé, pero porque los campesinos teniendo más dinero, la posibilidad de que los hijos estudiaran, la posibilidad de no levantarse a las 4 de la mañana, verano e invierno, para las vacas y irse a la cama muy tarde después de las vacas, le pagaron mucho dinero a la gente que venía para atender a las vacas. Y tenemos unas cuantas comunidades de Sikh que viven ahí y aún se dedican a eso, para traer la leche, no para matarlas. En los días en que algún ternero así tiene que ir para ser matado, ellos no trabajan, se van, porque por su religión es un luto, lo pasan rezando. Entonces, tenemos un problema, porque si podemos ver acá que estamos en el mismo cruce, estamos por encima del terraplén maestro. Y hay la ciclovía, te vas en bici de la Food Valley. Nosotros comemos mucho. Si se van a Italia, intentar comer en todas las regiones. Comemos y tenemos unos platos deliciosos. Y el vino y la naturaleza. En el medio de unos metros, como de aquí a donde acaba su campo, tenemos muchísimas cosas que hacer. Se supondría que fuera nuestra cultura. Y tenemos, en un día de noviembre, el puerto turístico. Que se hace en un puerto turístico. Se va haciendo garras con competiciones o simplemente pescando. No sé cómo se pueda comer el pescado de ahí por la contaminación, pero bueno, se hace. Y hay que preguntarse si todo eso hace aún parte de la identidad de las sociedades que viven residentes ahí o no. O si nosotros de mi generación sigamos pensando que eso es identidad y cultura de antaño pero presente, porque vivimos también de iconografía, de narración. Ya no sé quiénes entre los más jóvenes puedan reconocer esa película. Los más viejos sí. Es una película de los años 50 y 60 que le hace una idea del género de vida contadino. La pueden ver en internet gratuitamente. Son más películas. En esas películas, ¿qué pasa? Que te hacen ver la vida de antaño ahí. Y de veras, mis papás, mis abuelos se reconocían. Yo soy de ahí originaria, no viví nunca allí, pero soy de ahí originaria. Y te dice de las inundaciones, de la más grande inundación que hubo
en el río Po, por entonces, y te dicen de las peleas después de la Segunda Guerra Mundial entre la gente de la iglesia en Italia es muy fuerte, tenemos el Papa, y ese ya no se interesa demasiado en nuestra política, pero normalmente sí, tuvimos censura hasta muy adelantado, no por todas cosas, sino por las cosas religiosas. Y se vuelve, por supuesto, en un atractivo turístico. En el pueblo en que se hizo la peli hay estatuas con los protagonistas principales. Y a lo mejor conocen los mayores 900 de Bertolucci. Bueno, los mismos pueblos. Hay una idea de un campo socialista, ¿verdad? Hay una idea de una iglesia que al fin y al cabo era socialista y también, pero tenía que hacer la iglesia, de unos campesinos, de un tipo de campesino. Pues es verdad, sí, hay una capacidad emprendedorial, hay unas cooperativas hoy en día, hay una manera de pensar. En consorcios, por ejemplo, me encontré con campesinos de otra región en un tren un día diciéndole, pero de veras cada uno se compra todas las máquinas agrícolas. Pues sí, pero ¿cómo haces a trabajar el campo? Pero te sirven 4 días el año. Pues sí, pero cuando te sirven, pero aquí se hace consorcio. Se compra una máquina entre todos y se hace el turno y cada año elige el turno uno distinto. Ay, sí, pero ustedes de Emilia, de la región Emilia, son unos socialistas, pero a mí me parece una locura que te vas comprando cada campesino un maquinario cuando se puede compartir. Y eso sí es cultura. Es cultura que no hay por todas partes. Y le digo más, fue un modelo de desarrollo económico que se intentó erradicar en regiones distintas o en cooperación internacional distintas, y hubo sitios en que no se pudo, porque la gente no piensa así. Y el pensar así es porque, por ejemplo, en esta región nunca hubo latifundio, ¿se dice? Latifundo. Siempre fuimos propietarios o alquilando. O sea que uno tenía su tierra o alquilada por 12, 15 años o era suya. Y no era un obrero de un día. Conocía todo el proceso. Sabía cómo invertir. Somos eso, sí, pero también no. También nuestra tierra es esta también. ¿Cómo le podemos decir? Esa es otra película. Es una película de 2019 que en Italia se puede ver en Rai Play gratuitamente. No sé si no alcancé yo a verla acá o si no se puede fuera de Italia, pero sí se la grabo eventualmente. Es muy dulce como película. ¿Y de qué te habla? Te habla del hecho que por un brahmino joven que trabaja con vacas de etnia Sikh, proveniente de India, el río Po se puede mezclar al río Ganges. Es una película que empieza con imágenes de India, con imágenes que nos dicen de cómo el Señor estaba con la madre muerta y después volvió a su trabajo. Y cómo tiene una continuidad cultural enorme con el viejo propietario de las vacas que maneja. Una continuidad cultural que ese viejo no tiene con su propio hijo, que cambió género de vida, que trabaja en un banco, con su propio hijo que le dice, pero papá, que estas vacas no te dan ni para comer. Es que el banco ahora te la mata y te la paga bien y ya tienes un ahorro para tu viejez. Y él mismo no se ocupa de su propia madre, por la que tiene una, se dice en italiano badante, una señora que vive con ella todo el día, toda la noche,
y que viene de Rumanía, este Europa. Y todas las carreras se cruzan porque el chico no quiere que se mate una vaca. Empieza a hacer trampas, le quita la leche de una, le mete a otra y emerge la vida de los Sica Italia en la llanura del Po. Los más jóvenes que no quieren más la tradición y le dicen a su mamá, pero mamá que yo soy italiano, yo he nacido aquí. Y la mamá que le dice en Bangla, tú eres italiana, naciste aquí, pero el marido te lo elijo yo porque tiene que ser mi familia y yo te lo escojo. Ella que se enfada y lo dice a su amigo, ese bramino, y que le dice, pues a mí me gustaría que fuera aún viva mi mamá porque yo no sé cómo hacer a encontrar una mujer. Ella se tendría que ocupar de eso. Y entonces hay un cruce de culturas que están ahí mismo, en estos mismos kilómetros que yo le fui enseñando, y lo hacen ver que hay un ritual para los muertos. Él viene de India con el agua del Gange y se va en esa escena a recoger el agua del Po, que está sagrado porque ellos viven ahí y es el río más grande de Italia. Y hacen un cruce de tradiciones, mientras que trabajan con italiano, mientras que se enamora de la rumena y descubre que la vieja es la mamá del señor, y se casan en el campo italiano con un ritual de un lado Sikh y del otro lado cristiano, pero no católico como somos nosotros, sino ortodoxo como es la chica. Y después se acaba muy mal, no le digo cómo, pero es un poema que nos hace ver con la narración como ya esa tierra no se puede explicar solo con los mapas antiguos que yo le di. Y ahora yo te tenía que acabar con dos cosas, unos minutos de... Tenía el enlace, pero no sé si se pueda utilizar este enlace y proyectar con este enlace, porque no sé si tengo Wi-Fi. ¿Sí lo tengo? Ay, entonces, disculpe, voy a intentar. Entonces, vamos a ver el minutico con ese enlace. No pude elegirle yo las escenas que van a ver porque no pensaba en poder elegir aquí y no se me conecta con el web italiano. Entonces le puse el trailer que podemos ver y acabamos al final con una consideración. Considerar con lo que dijimos. Como ya le dije a los profes llegando, mis más grandes intereses son culturales y mi más grande desafío es no aceptar la idea que los problemas entre gente distinta se puedan pensar con lo que se dice en latino homo hominis lupus, o sea que el hombre es como un lobo por el otro hombre. Yo no me lo creo. Yo creo que hay raíces culturales que no proponen soluciones de marginalización y que haya que hacer un esfuerzo cultural enorme de estudio para pensar que las varias culturas que se puedan encontrar en un sitio no se tienen que pensar como superior, inferior, equivalentes o enemigas, sino que hay que pensar que estas culturas, el desafío de Italia es que pasamos de ser un país de gente igualita que se iba fuera de Italia para buscar trabajo, a una tierra en que llegan miles y miles de personas cada año. Y la gente de mi edad o mayor hizo una gran dificultad para
pensar, hasta los que habían migrado a Australia y vuelto a Italia, si no eran personas de cabeza abierta, tenían problemas para pensar que habría espacio para todos. Decimos en geografía que en el mismo espacio nunca hay un solo territorio. Se dice que el espacio es la jaula en la que nacimos. Yo le digo a mis estudiantes, ¿qué significa eso? Es que del momento en que te haces carne, que tienes un cuerpo, ocupas un espacio. Y de eso no te quitas ni sino muriendo. Entonces todo es geografía, porque tú te mueves en un espacio. Tú ocupas ni siquiera si no te mueves, pero ocupas un espacio. De ese momento, tú te tienes que dar cuenta que te tienes que relacionar con los límites del espacio en que vives. Pero la manera en que manejas ese espacio, la manera en que te relacionas a los recursos, a las otras gente, a las otras culturas, eso sí es construir el territorio. No sé si ustedes vieron la película muy vieja para los jóvenes que se llama Mi África. ¿Sí? ¿Alguien la conoce? ¿Nadie? Bueno, es una película de una señora colonial inglesa que se va a África, muy típico, pero de buen corazón. Y viene un momento en que, teniendo ganado, llega la sequía. Y ellos que tienen tecnología, tienen un envase con agua para pasar la sequía. Y los nativos no. Pero la señora ya se había, decían, ensuciado con los nativos, porque era una mujer sola, pero hablaba con los nativos. Y los ganaderos le cortaron el acceso al agua a los ganados de los nativos, de los africanos. Y ellos mirándole como si pudiera tener una solución. Y le explicaron, mira, que si sus vacas que no tienen vacuna van con tus vacas, ya mueren todas. Y ella pensando día y noche, día y noche, día y noche. Y después de años que se hacía así, que les dejaba el pueblo sin ganado y ellos vendiendo vacas, le encontró la solución. ¿Qué le hicieron? Del envase con agua le hicieron un envase más bajo para las vacas de los nativos. Siempre se puede hacer. Siempre se puede encontrar una posibilidad de compartir. Y de compartir sin decir que yo soy mejor que tú. Porque no se le pidió a ellos de disfrazarse a la inglesa para tener acceso al agua. Ayer tuve un viaje maravilloso con un cochero, con una mujer guay, que nos explicó muchísimo. Y seguía diciendo, sí, pero mi mujer es una guay civilizada. ¿Pero qué significa civilizada? No se disfraza con los trajes tradicionales. Yo le dije, pero ¿de veras eso es ser civilizados? ¿De veras el problema es el vestido que se pone uno? Me acabas de decir que casándose con esa india aprendiste que es una familia. Y aprendiste que no eres solo. Y aprendiste a no dejar tus hijos. Porque a ti no te lo habían enseñado y tu papá no existía. Bueno, ese es un mensaje también que yo quiero dar. Yo he trabajado muchísimo con gitanos, que son los parias de Italia. Y la gente diciéndome, hueles a gitano. Huelo a persona pobre que vive en una chabola y no tiene agua. Y si quiere que yo no huela así, bueno, aplícate porque tengan agua y luz y todo lo que sirva. Son muy pocos. Pero ahora lo vamos a ver mejor, de una manera más amable, de cómo la cuento yo. ये सूक्ष्म बीज जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं,
इससे इस विशाल पेड़ का जन्म होता है। Bisogna tenere d'occhio la 22. Il latte è in calo. Forse è il caso di mandarla via. Dai, non farla pigrona. Oggi e domani la biblioteca vivente. Vorrei il vegetariano. Ma tu ci credi alla reincarnazione? C'è un'altra consuetudine in India. Le ragazze non devono mai guardare i ragazzi negli occhi. Oppure li devono sposare. Ma chi se ne frega dell'India? Io sono italiana, sono nata in Italia. Io capisco che voi avete la vostra religione, ma se venite qui a lavorare dovete accettare la nostra cultura. Non mangiare la carne è una tradizione, bisogna superarla. Qualche volta bisogna accettare dei compromessi. Dobbiamo pensare al nostro futuro. Quando il sole è tramontato, quando è tramontata la luna, quando il fuoco è spento, di quale luce dispone l'uomo? Bueno, ¿por qué ver este trailer? Porque el mundo cambia. Y no es que el mundo cambia de antaño, el mundo cambia continuamente. Y no es que cambie continuamente en un plazo largo, cambia continuamente, continuamente. Cambia hoy, mañana ya no es lo mismo. Y cambia porque nos encontramos. Mañana yo no soy la misma persona después de haber hablado con sus caras que me miran de una manera totalmente distinta en un sitio, en un lugar totalmente distinto de los en los que estoy acostumbrada a hablar a la universidad. ¿Qué significa? Que no solo el mundo cambia, sino que las perspectivas cambian. Se dice en los estudios culturales que la idea de patrimonio es parte del patrimonio inmaterial. Lo que era patrimonio antaño no lo será hoy o no se lo reconoce, de manera que los que estudian patrimonio saben que hay a veces que traducir el patrimonio a la misma gente, a los mismos gobiernos, para que se tutelen. Si el mundo cambia y si cambiando necesita nuevas perspectivas de investigación, eso significa que es una tarea agotadora. No se puede agotar, no se puede acabar de hacer investigación. El mismo tema mirado por dos personas distintas, de dos culturas distintas o de dos edades distintas, en dos momentos distintos, no solo parecerá distinto y te pondrá preguntas distintas, sino que te regalará nuevas ideas para teorías y metodologías distintas. Y eso, no sé si haya en el público estudiantes de doctorado, es lo que el geógrafo, la geógrafa, las geografías diferentes tienen como pesquisa. Es eso que hay que hacer cada día para mejorar interiormente, para mejorar las culturas y también para mejorar las maneras de valorizar el territorio. Porque no se puede valorizar ese territorio que yo le enseñé solo enviando turismo a las capitales, porque no se dejaría que los recursos de turismo se fueran en cada sitio. Hay que utilizar cualquier recurso para que turismo, interés, recursos para hacerse cargo de la tutela de todo lo que ven que tenga valor histórico o cultural o artístico se pueda realizar. Y intentar hacerlo aprendiendo del pasado para que no vengan buses y buses de turistas el mismo día, para que la gente
no deje su cultura y lo vuelve en folclore. Para que la gente no piense que a los 13 años ya yo ganaba lo bastante. Para que la gente pueda estudiar, y a lo mejor es un fenómeno que a Italia se mira mucho, volver a ser el campesino después de un posgrado, pero de manera diferente, para cuidar todos los valores que cada territorio pueda tener y cada cultura pueda tener, y aprender el respeto para el medio ambiente, para cualquier cultura, para sí mismo y para los que vendrán. Y eso sería el mensaje que en ese sitio maravilloso en que me encuentro quería dejarle a ustedes, y me quedo atenta si tienen preguntas y me quedo disponible hoy y mañana si alguien quiere hacer charlas o interesarse a cualquier cosa que vean, o por la simple curiosidad de que viajé tanto para venir acá y estoy acá para ustedes. Muchas gracias, profesora Lucía. Entonces, damos paso a que el público pueda hacer sus intervenciones a propósito de la presentación de la profesora Lucía. Bien, apreciadas y apreciados estudiantes, profesoras, profesores, tienen ustedes el uso de la palabra. Yo me voy acercando. Estudiante de Gestión Cultural. Buenos días, me presento, mi nombre es Leonardo Salazar, estudiante del programa de Gestión Cultural y Comunicativa, y mi pregunta es la siguiente. En sus años de investigación, menciona que el mundo está en constante cambio. ¿Usted piensa o considera que el mundo cambia para bien o para mal? Esa es mi pregunta. ¿Recogemos otras si están de acuerdo? El mundo cambia. Para bien o para mal, en general usted dice, a nivel global, yo creo que después de los años 70, y fue en Roma que se empezó a hablar de desarrollo sustentable, se empezó a tener conciencia de las cosas. Conciencia de que los recursos no son para siempre si no se da el tiempo y la medida de rehacerse. A Italia durante la pandemia, los viejos nos decían que nosotros ya somos viejos, pero a ustedes lo que hay que le toca. Pero abuela, a mí no me tocó la guerra, a mí no me tocó la violencia, a mí no me tocó la pobreza, a mí me tocó una república y no una monarquía, el fascismo. A mí no me tocó de no saber cómo estudiar. A mí me tocó un estado que me cura. Y me tocaron otras cosas, el declino demográfico, una contaminación muy fuerte, una responsabilidad por el futuro. Yo creo que en cualquier momento haya fuerzas que van en las dos direcciones. Y el problema no es si el mundo va cambiando al mal o al bien, sino decir, ¿yo qué puedo hacer? Mi generación, ¿qué puede hacer? En el momento de mi vida, yo cuando era joven como usted, hacía mucho voluntariado, no se llamaba así. Veía un problema, lo enfrentaban o te daba la vuelta. A mí me enseñaron a no darme la vuelta. Pero ahora no me da tiempo. Y hay días en que me siento muy culpable. Pero hay días en que me digo, ahora mi contributo puede ser eso. Hay días en que digo, bueno, cuando era joven ayudaba a las familias. Ahora tengo una propia mía que está abierta al mundo, que está abierta a quien necesita. O sea que cada persona en cualquier momento de su vida puede tener la posibilidad de decirse, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué hago? Como menos carne, disfruto mejor de una cosa. Si alguien me trata mal, un gitano, si no le da un café aunque tenga €1
¿Voy a intervenir o voy a callarme? Y eso se lo digo también a mis estudiantes, no sé aquí cómo marcha, pero al ser la Universidad Nacional puede ser que sea lo mismo. A Italia hay impuestos bastante fuertes para estudiar, las universidades son casi todas públicas. Y yo le explico que sí son fuertes por un papá, pero son como 20, 30 veces menos de lo que le cuesta al Estado. Y ahora ya no es así, pero cuando yo estaba en la universidad, estaba legal que los chicos a los 14 años trabajaran. Y yo le digo, sí, que yo me he pagado trabajando en mi universidad, pero cada uno que no ha ido a la universidad y estaba trabajando, pagando impuestos, me pagó mi universidad. Yo tengo una responsabilidad moral para ellos. Entonces estamos todos acá con el privilegio de estudiar, que sea un privilegio económico o simplemente de la familia que te dio la posibilidad de pensar en estudiar y no ganar cuando niño, pues sí tenemos una responsabilidad por toda la vida. Y eso pienso. Y si cada uno pensara así, sí el mundo va mejorando. A ver. Bueno, hay varias reflexiones que surgen a partir de la presentación y de lo que alcancé a escuchar porque tuve que ausentarme un momento, y tiene que ver con esos diálogos intergeneracionales, ¿sí?, que usted comentaba, pero también con esos diálogos con otras culturas distintas. La noción, por ejemplo, del patrimonio, hay también unas discusiones acerca de esa noción, ¿no? Entonces, creo que nos deja de pronto la reflexión justamente de cómo o buscar las formas o maneras para esos diálogos intergeneracionales en el contexto en el que estamos, pero también entre las diferentes culturas, porque no tenemos esos procesos de migración tan fuertes que hay en Europa, digamos, pero sí tenemos unos procesos particulares propios, digamos, en este caso a la cultura colombiana y en este caso a la región. Entonces creo que ahí hay una reflexión que hacerse en cuanto a estas nociones. Y lo otro que quería mencionar, que tiene que ver también con el turismo, justamente, escuchando recientemente al electo presidente, decía que una de las apuestas para esa transición es el turismo. Yo me preguntaba, ¿el turismo cómo? Porque el turismo también tiene una serie de problemáticas y en la cual, pues, si no se prepara o si no se ve cómo ha surgido en otros lugares, pues también puede generar unas consecuencias muy, muy fuertes en los territorios y en la misma población, y unos impactos, digamos, muy difíciles después de mitigar o de resolver. Entonces, me llama la atención lo que mencionaba del puerto, de esas nociones, digamos, de ese noción no sé si llamarla así, de antaño, llamémoslo así. Entonces, hay que generar unas reflexiones en torno a eso en sus diferentes generaciones, pero también en sus diferentes diálogos entre las diferentes culturas y en un escenario coyuntural que hay en este momento en Colombia, y es justamente empezar esas transformaciones, digamos, económicas, que uno de ellos pues tiene que ver con el turismo. Vale, muchas cosas. Vamos a ver, usted me dice si le contesto a todo. Empezamos por turismo, porque es lo más simple. Ya se conoce y se modelizó en geografía desde muchas décadas lo que el turismo destruye. Y ya se conocen casos en que se hicieron elecciones diferentes. A nivel global, le puedo mencionar el caso nivel regional a Italia, el caso de, global, Maldivas, no me salía, disculpe. Maldivas, ahora no sé cómo sea, pero durante muchas décadas se podía ir a hacer de turismo solo en unas islas, porque en la mayoría
se protegía la población del impacto del turismo. Eso significaba muchas cosas. Pero yo lo cito siempre a clase porque fue una reflexión autóctona. Nosotros no queremos el turismo, nos da mucho dinero, pero no queremos que eso impacte en la población de una manera directa. Se pueden tener recorridos menos autoritarios, o sea, considerar con la población, hacer que los responsables locales se den cuenta de qué significa una llegada masiva de gente. Hay modelos, el profe Luis Carlos conoce perfectamente los modelos. Hay modelos que nos explican cómo se va de un ambiente bueno para el turismo, un pequeño turismo, la destrucción del medio ambiente, el ambiente masivo. Se puede evitar, son elecciones. Hay que hacer un proceso del bajo hacia arriba. Hay que los territorios, la gente que maneja los territorios no estudia en la universidad. Hay que comunicarle con ejemplos qué pasó, para que la gente engendre su propio modelo de desarrollo de turismo. Engendre el porcentaje de gente que se va a ocupar de turismo. Engendre qué quiere compartir con turismo y qué no quiere compartir con turismo. Y cómo hacer es un tema que no tengo que enseñarlo yo a Colombia. Hay que compartir recurso económico con toda la población. Hay que encontrar la manera para que no haya demasiada gente pobre. Yo se lo digo en una manera que no es una pregunta. En los días del primer claustro, como cuarentena, 2020, claro, como todo el mundo, estábamos en cuarentena. Y a Italia hay una ciudad que se conoce, Nápoles, donde la pizza, que tienen una cultura muy especial que se llama el café suspendido. Tú te vas a tomar un café, viene como €1, le dejas €1,50. ¿Y por qué? ¿Es una propina? No. Le dices es un café suspendido, porque se le reconoce el derecho al más pobre de tomarse su café al bar y de entrar al café y decir, hay un suspendido. Y le dan un café así. Y cuando fue lo de la pandemia, los primeros, porque tiene mucha gente pobre en Nápoles, le echaron la moda del cesto suspendido y lo hicieron en mi ciudad también, que le metían cajones protegidos con una tarjeta. Si tienes, deja. Si no tienes, toma. Y cuando salía uno a los 10 días haciendo la compra, compraba algo más y lo dejaba ahí. ¿Para quién? No sé, no me tiene que importar. Y lo que se acabó en los supermercados primeros a Italia fue agua en botella, harina, azúcar, como en la guerra. Italia reaccionamos así. Hay un problema vaciando. ¿Se dieron cuenta de que lo que hicieron los de Estados Unidos? ¿Qué fue la primera cosa que se acabó en los supermercados? Armamentos. Papel higiénico y armamento. Arma, golpes. Y mis hijos no comprendían. Y yo le mostré, porque lo preparaba, yo tenía clase. Los niños en casa sin clase y yo dando clases 6 horas al día, grabando en la noche. Pero bueno, ¿qué le enseñaba? Le enseñaba cómo hacen por los hombres, los que no tienen una casa. No sé si se dieron cuenta, habían los parking de carros y le hicieron como dibujos de 2 metros por 2 donde tenían que estar si querían que le dieran algo que comer y mantas. Y nosotros los barrios organizándose, porque los pocos en mi ciudad, por lo menos no son tantos, pudieran tener. Pero al cabo de un mes la gente no tenía que comer, la gente que estaba con los trabajos más débiles. Y no solo esos cestos que metía, sino los barrios y las escuelas, llamando para que se recogiera comida. Y los supermercados. Y yo les decía a mis hijos, mira, esa es la diferencia. Si no compartes, tienes que comprar para disparar a la gente. Entonces, primera cosa por el turismo, hay que sea
una manera para solucionar problemas. Yo no he visto nada de César, pero sí que he visto pasando de Cartagena y el territorio que tuve que hacer para venir hasta acá. Y es lo que conocía hace 9 años. Maravilloso y con problemas. Hay que encontrar una manera para que el turismo traiga trabajo y no folclore, y medirlo antes. Eso yo lo creo. Y intentar que no sea solo en una cosa. Por ejemplo, tenemos en Italia una ciudad, se llama Rimini, que es muy turística y estaba centrada en el mar. Pero como tenemos estaciones, eran 4 meses por año. Una ciudad de hoteles que abrían 4 meses por año. Y la gente en paro todo el tiempo, pero trabajando cada día el verano y sí marchaba bien. Hasta el día en que la contaminación le hizo color de café con leche la mar durante un mes. Y la gente desesperada. No solo en esa ciudad, toda la cuesta, sí. ¿Qué vamos a hacer? Vivimos de turismo, no vamos a comer el próximo año. Diferenciar, ¿se dice? Diferenciar. Desde aquella experiencia empezaron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos buenas discotecas. ¿Sabes qué? Tenemos castillo que nadie va. La gente que venga acá, le hacemos piscina y le trajimos para ver castillo. Durante los primeros 5 años, el 80% de los hoteles abrieron todo el año y no con turismo de mar, con otros turismos que se inventaban. Y tuvieron dinero para purificar el agua, purificar la cloaca, purificar todo para mejorar el medio ambiente. Y se dieron cuenta que Bolonia, que es una ciudad más importante a 100 kilómetros, cuando hace sus ferias comerciales, no tiene bastante sitio y hoteles, atándose con buses para los hoteles, para la feria de la otra ciudad. Y después de 20 años, porque Bolonia no se dio cuenta, se hicieron una nueva estación del tren y una feria suya particular, creciendo. Y invirtiendo ese dinero también por medio ambiente, para desarrollo cultural y para que todo el mundo tenga dinero. Ahora mismo, después de 20 años, de 30 años, no hay más gente que quiera hacer el camarero. Hay que llevarlos de fuera o que quiera hacer limpieza. ¿Por qué? Porque la sociedad enriqueció. Hay que hacer un plan y a ver todo lo que tienes. Nosotros no tenemos diferencias culturales tan fuertes como acá, pero sí tenemos. Hay que todos puedan participar. Y intrageneracional y, ¿cómo era el otro? Interculturas, vale. Intrageneracional. Bueno, le hablé, todo ese proyecto era antes, bueno, está a la base de un proyecto que el Ministerio nos financió por los próximos 3 años. Y tenemos obligaciones. ¿Qué obligación tenemos? De hacer una pesquisa, claro. De hacer investigaciones, de escribir libros, de hacer congresos, sí. Pero tenemos también obligación de hacer cultura en el territorio, de hacer exposiciones en el territorio, de ir a las escuelas, de ir a los sitios donde, a los archivos, a la biblioteca, de proponer que los resultados de nuestras investigaciones, una parte que se pueda, se dice, divulgar en una manera más fácil, le llega a los niños, a los chicos y a las personas. Cuando le dije que la gente de mi edad tenía bien claro también a las escuelas de lo antiguo. ¿Era así por una inquietud para que no se perdiera esa cultura? Sí, pero tenía también un rasgo político, porque
Italia como un país centralizado pero dividido en regiones, en los años 80, 90, tuvo una presión muy fuerte de regionalización que se quisiera hacer por entonces como federación. Y entonces en las escuelas del norte se empujaba mucho la idea de la cultura original, de que somos distintos de los del sur. Así no marcha. Así no marcha, nos ha portado a un Estado regional, que eso, bueno, yo no estoy demasiado de acuerdo, pero a lo mejor es porque a mi escuela me enseñaron que el Estado era unitario. Pero no estoy de acuerdo porque ahora te curas en una región, si te vas a otra tienes que pagar y a lo mejor ni siquiera te dan el dinero atrás. Tengo más derecho de salud cuando me muevo en Francia que en una región del sur. No hay que hacer reconocimientos culturales cortando la solidaridad, porque si no, no adelantas. Y la pandemia lo hizo evidente. Hay sistemas diferentes de región a región, de hospitales públicos y privados. Y ha reaccionado. Por unas cosas viene uno y por unas cosas mal el uno. Por unas cosas viene el otro y por otras cosas viene mal el otro. Y ahora se están dando cuenta que hay que hacer un pasito atrás, como dice la canción, y ver cómo mezclar las dos experiencias para adelantar. Entonces, ¿qué se dice? Es que si los científicos se pudieran dar cuenta, se pudieran tener más ¿cómo decir? Si los políticos pudieran darse cuenta que es necesario escuchar a los científicos también cuando se habla de un proyecto social y que hay que escucharlos a todos, no solo los sociólogos que tenemos aquí en el público, pero tienen mucha fama en ese momento a Italia, sino todos, para ver diferentes miradas, diferentes perspectivas. Entonces hay divulgación entre generaciones y escucha. Yo he trabajado mucho con gitanos antes de mi carrera universitaria y al empiezo de mi carrera universitaria. Y lo que se hace aún, desafortunadamente, es yo tengo la solución y te lo he hecho todo y tú, gitano, ni comprendes que te lo he dado todo. Pero mira, cállate, siéntese, escucha. Y después que he escuchado, puedes comprender que tú te piensas que tienen el símbolo de la rueda y le haces los sitios donde poner sus caravans a rodadero, pero si le metes, porque está en tu cabeza, un salón al centro, a ellos no le va bien, porque no le importa de tener un salón, porque están acostumbrados a estar afuera también en el invierno. Se enferman, no es tu problema. Ellos están fuera. Y si tú le metes una casita al medio para que estén dentro, primero no le importa. Segundo, no tienen la mirada. Y tienen el problema de cómo controlar chicas y chicos que se van casando, simplemente casándose así, se hacen huyendo y vuelven el día después y se han casado. Porque esa es su cultura. Y no pueden controlar los chiquitines. Y no puedes controlar si te entra en el campamento alguien de fuera con malas intenciones. Tenías que escucharles, planear con ellos. Y eso hay una ley, una recomendación de Unión Europea que dice algo parecido para un mejor desarrollo, que no sea un desarrollo para ser como nosotros, porque no quieren. Y eso no significa que quieran vivir sin agua, sin luz y en una manera deprecable. Significa que tienen derecho de tener recursos para hacer su recorrido y tener lo bueno de nuestra cultura y rechazar lo que le dé la gana y seguir en su cultura. Y donde se hace así, se ven buenos resultados.
y yo trabajé en eso, pero los resultados que yo trabajé cuando tenía 25 años se ven ahora. Se necesitan 2, 3 décadas, se necesita tiempo. Si no se hace como los franceses, después de la naturalización de los ciudadanos de las colonias en los años 70, que a los niños africanos le decía, tus ancestres los galos. ¿Saben qué son los galos? Sus ancestros los galos, a los negritos de Ghana. Entonces, hay siempre que parar, sentarse, escuchar, hablar y intentar de encontrar cómo hacer, sabiendo que que el mundo no se hizo en un día. El mundo se hizo en un tiempo largo y así se necesita para que marche bien. Y si cuando nosotros acabamos nuestra vida no habrá más que un peldaño más, así nos toca. ¿Sí? ¿Le contesté a todo? Pues yo lo que quería era comentar como en ánimo de dialogar y también un poco de polémica. Pero quiero comenzar con lo de Saidi, con su pregunta de turismo. No se oye. Sí. Justo con la... No, es que estoy con la... Espérate, me tomo algo. Digamos que también es el ánimo de la polémica o de la conversación es ver que, escuchándote atentamente, sí veo que hay una brecha a nivel académico de cómo de América Latina se define, se percibe el turismo seguido patrimonio. Y hay unas palabras que tú usas que me quedan ahí sonando sobre problemáticas, desastre, y es interesante porque, no sé, en Europa ya lo viví el debate, pero en América Latina ya hace rato se avanzó, y era que esa falta de interés de la academia en general por el turismo fue la que permitió esos desastres en Venecia, Machu Picchu, Cartagena o el Caribe colombiano. Y en este momento como academia vivimos renegando que el turismo es un desastre, cuando si no hubiéramos preocupado y no hubiéramos banalizado el turismo hace 20, 30 años, tal vez hubiéramos sido parte de la planificación turística. Y esto viene también a la par de que el turismo no es malo. Desde el pensamiento epistemológico latinoamericano sobre el turismo, que el turismo es cultura, es una parte más de la cultura y como tal debe ser entendido, gestionado y usado. Y yo creo que la principal problemática a nivel mundial del turismo no es el turismo, sino la falta de gestión. Y en esa falta de gestión hace falta la academia. Y yo creo que como académicos, porque yo he estado en el otro lado, en el lado de la política, del Estado como gestor cultural, sí realmente la academia se ha dedicado más a quejarse en vez de ser propositiva. Bueno, hagamos. Y el otro comentario es sobre cómo desde América Latina también el concepto de patrimonio ha transmutado a diferencia de lo que UNESCO ya ha quedado planteado mayoritariamente de qué es patrimonio. Y aquí el patrimonio, con lo que tú hablas de inmigrantes, poblaciones, identidades, el patrimonio más allá de algo de conservar la cultura, cuando hablabas de folclorización y hablabas de alta cultura, aquí la vuelta de patrimonio y con comunidades locales, sean yupa, aruacos, Amazonía, pueblos palenqueros afrodescendientes en Cartagena, el patrimonio se volvió una herramienta política y económica para reivindicación de identidades y supera de largo toda esa concepción que tenemos de cultura alrededor de la patrimonialización de los objetos, que eso también genera un peligro muy grande y es que en Europa es tremendo ese afán de patrimonializar todo, pero aquí en América Latina es que nosotros tenemos una continuidad histórica de 12.000 años de culturas vivas y al intentar patrimonializar todo descontextualizamos y matamos las culturas y ese es el peligro que tenemos de eso, de que ponerle todo etiqueta de patrimonio. Primero que esta charla puede dar hasta para una semana, pero veamos ahí en el puntico final. ¿Se oye? Sí, se escucha. Bueno, ya es una charla, no es una pregunta, o sea, son 10.000 preguntas de las que agradezco muchísimo, como de las otras. Bueno, sí, claro, como usted empezó, en la academia estos matices se hacen,
pero no llegan al territorio casi nunca. O sea que, aunque yo tengo muchos amigos geógrafos que están en desarrollo cultural de los lugares también, pero siempre hay que empezar del principio. Yo trabajo, no vivo, pero trabajo en Verona, que es una ciudad sito UNESCO, que es un ejemplo, porque es una ciudad sito UNESCO por lo de las murallas y el sistema de defensas que es a nivel regional intacto. Y se empezó, hay un libro muy bueno de una colega mía, se empezó a pensar en pedir el sitio UNESCO porque le servía dinero para arreglar la arena, que es romana, y se hace el festival por dentro. Y es lo único que le importa. Y por manejar el turismo atado a Julieta Romeo, después de la película ¿ya? Y en 20 años no se alcanzó al que la ciudad se organizara para cuidar, sí, porque tiene obligación, pero para meter en valor una cultura diferente por eso. Y eso por cualquier parte. Es muy raro que se utilice de una manera no disfrutadora la lista de UNESCO. Hay estudios en eso. Es que hoy no me he preparado por todo, pero hay estudios que critican mucho sea la política de UNESCO, porque no puede ser que lo tenemos todo bello solo nosotros a Italia y Europa. Sea por lo que es el efecto que usted decía de museificación, en vuestro caso de las culturas viventes, nosotros ya no tenemos eso. A lo mejor los idiomas o las toponimías, pero sí que hay un efecto. Cualquier vez yo empiezo a quitar del circuito de utilizo y pongo en el circuito simbólico una cualquier cosa y ya la mato, ¿no? O sea que la quito de la vida y digo, esa es, la pongo en un museo. Y eso pasa por cualquier cosa de material o inmaterial. Eso es como lo organizamos mentalmente nosotros. Pero sí que a veces puede servir, yo creo, para contextualizar y realizar flujos de turismo. Y estoy de acuerdo del hecho que el turismo también es una parte de cultura. Pero en mi experiencia directa nunca he visto hacer turismo, o casi nunca he visto hacer turismo sin que se matara la base material o inmaterial de que era la atractiva del turismo. No sé si me explico en español, si suena bien. Si tengo un mar bueno y le meto a turismo, si tengo una música, un festival, un rasgo cultural y le meto a turismo, no sé, por ejemplo, cuando yo era a la universidad estaban los dervishi, ¿saben qué son los dervishi? Hay una parte, son unos místicos del Islam que, ¿cómo se llaman? Dervashos, ¿sí? ¿Saben qué es? Vale. Y se podía, estos eran kurdos y ellos hacían no festivales, pero pagabas para mirarlos a Italia porque necesitaban dinero para la gente que estaba sin dinero allá. Pero te decían de no pegar manos, de estar silencioso porque estaban rezando. Y tú lo pagabas y ellos te tenían que doblar a rezar para que tú pagaras porque necesitaban dinero, pero que era rezar. Pero el borde entre una cosa y la otra es demasiado flébil para que se pueda utilizar a nivel turismo y no destrozarlo, ¿no? No se escucha. De acuerdo con matices, porque sí, el turismo mal manejado destruye todo, pero en el contexto latinoamericano donde hay culturas vivas,
Y es polémico lo que te voy a decir, el turismo es un activador del patrimonio. Y si no fuera por el turismo, la lengua palenquera, que es una lengua afro, hubiera desaparecido. Muchas prácticas culinarias tradicionales hubieran desaparecido sin turismo. Entonces mi llamado de atención es que debemos hilar fino en torno a esos discursos. Yo soy de los primeros que decía que el turismo es una porquería y hay que acabarlo, pero bueno, yo también soy turista. No digo que sea una porquería. Yo digo lo decía que antes, hace 10, 15 años, cuando consecuencias. los departamentos de antropología y sociología pensaban que el turismo era... Siempre digo que esos pajaritos cuando uno está hablando empiezan a cantar Claro. más duro. Es que han pedido palabra, pero usted habla 2 veces y ellos no. Pero sí, digamos que en el ámbito latinoamericano hay detalles de la planificación turística que en el primer mundo o en otras partes se diluyen por las singularidades territoriales y culturales. Y yo creo que hay que hacer ese tamizaje de esos impactos positivos en que cosas que estaban a punto de desaparecer han aflorado. Pero sin embargo hay que ser consciente que hay cosas culturales que han muerto, que no deben ser patrimonio. Y con polémica lo digo, el vallenato ya como género musical murió, pero seguimos manteniéndolo como patrimonio. Sí, eso sí, pero... Y eso está bien. Nosotros, por ejemplo, tenemos como patrimonio unas cosas de ingeniería hidráulica, porque son patrimonios. Y cuando se destruyen las fábricas de hace un siglo, se reconstruye se tiene y se vuelve en algo distinto para que se vea cómo es. Pero en la conciencia que ya no es. Si un idioma está muriendo y lo conviertes en patrimonio, está muriendo. Y tú lo puedes no perder en tanque idioma, pero como hablas sí que lo perdiste. Por ejemplo, en Italia hay una región en el norte con Austria, se llama Alto Adige, que no era nuestra, no la dieron por las guerras. Y bueno, no puedo explicar. Al final tenemos obligación que ahí se hable alemán. El Tirol, sí. ¿Viniste? Vale. Allí no hay solo el alemán, hay también otros idiomas. Hay el ladín y el cimbro también. Pero el ladín, en el momento en que se institucionalizó la protección para alemán, le protegieron. Y el cimbro, yo no sabía ni siquiera que existiera, aunque haya nacido ahí y hasta los 3 años vivía ahí. Y el ladín ya no existía cuando lo protegieron. Y hubo una temporada política en meterlo en las escuelas. La gente de mi edad lo habla, la gente hasta los 30 años lo habla. Los más jóvenes empiezan a decir, pero bueno, el ladino, los tatarabuelos, ya no existe. Si alguien no existe, no existe. Bueno conservarlo, bueno documentarlo, bueno que sea una atractiva turística, pero no nos hagamos la ilusión que la museificación le pueda dar vida. Yo conozco solo un idioma que le pasó así después de 2000 años y ese es judío. Pero hay una práctica de persecución y matanzas generacional de cada siglo y cada siglo y cada siglo. Y una cultura que tiene un mandato imperativo de Dios que dice, Zachor, recuerda. Y tienen muchísimos medios para que la memoria se desarrolle con los mismos parámetros que están en las celebraciones de la Biblia. Pero yo no conozco otra cultura que supo rehacer un idioma de una manera temporánea, actual, después de siglos de que no se hablaba. Porque hablaban el antiguo castellano, porque hablaban otras cosas, ¿no? El antiguo alemán. Pero es un asunto que sé que en Colombia es muy difícil para comprender por muchas cuestiones. De acuerdo. Yo creo que agradezco a la profe Lucía su tiempo y principalmente a atender justamente las intervenciones. Ok. Claro.
usted en un momento llega a mencionar que siempre ocupamos un espacio y que lo importante no es que lo ocupemos, sino cómo lo manejamos. ¿Cómo considera usted un manejo del espacio adecuado y considera que usted maneja el espacio adecuadamente? Yo personalmente. ¿Y cómo considera usted un manejo de espacio adecuado también? Vale. Bueno, se va del personal al social, entonces, ¿vamos así? Bueno, en el personal hay una huella ecológica y hay unas costumbres que te dan desde cuando naciste en tu familia y la escuela y todo. Cuando llegues a conciencia, tienes que tener un medio. Yo intenté en su edad, de ser vegetariana 1 año. No es lo mío, pero sí lo que puedo hacer es elegir cuánta carne comer, cuál carne comer y de dónde viene. Lo que puedo hacer, y no siempre se consigue hacer, por ejemplo, ver de dónde viene mi café. Eso es muy difícil en Europa, muy, muy difícil. Es un estudio. O te das a unos grupos que casi son religiosos, si no tienes que tomar tu medida. Y se hace de la vida diaria de muchas cosas. Aquí hay muchísima agua, donde nosotros mucha menos. Pero en la ciudad no te lo dicen. Entonces se utiliza muchísima agua. Enseñar a los hijos que, bueno, 1 vez por semana te puedes duchar 20 minutos, pero normalmente 1 minuto, 2 minutos. O sea, empezar a ser conscientes del gasto, del peso, de mi peso en la tierra. Y eso se lo digo por el medio ambiente porque sé que aquí se piensa mucho de medio ambiente. Pero lo mismo es social. Lo mismo es en el social. Y hay que, yo no sé cuánto le pesa a los mayores acá, pero es una tarea de cada día, porque cada día uno se esfuerza y cada día se da cuenta, tengo más poder, estoy haciendo un examen y me contestan mal. Yo me enfado porque tenía que estudiar, yo te estoy recibiendo fuera de la fecha porque trabajas. Y sabes que tengo 3 trenes y 3 horas para llegar acá y te vienes, ni siquiera has leído todo. En ese momento es un ejemplo muy simple. Tengo que decidir si tengo un poder o si tengo una conciencia. Si tengo un poder te digo, bueno, en los próximos 6 meses no te me pares delante porque me mancas de respeto. O no te lo digo. Y te digo, yo no te apruebo y no te permitas de venir el próximo mes. Yo normalmente no lo hago, me pasó 1 o 2 veces, pero estaba muy enfadada. Era la 3ª vez que venía, fuera de la fecha. En ese momento se dice, uno tiene una conciencia y le dice, bueno chico, eres un chico, pero te das cuenta, no tienes 15 años. Yo no te hago nada, pero por favor no me vuelves delante sin respeto. Y si lo dices así, tu espacio no va en el espacio del otro y también le estás hablando de respeto. Y el respeto que no siempre se consigue utilizar. Siendo papás, la cansancio, cómo viste la primera situación en tu vida y así cuando estás cansado lo vas a repetir. Es una educación de cada día a sí mismo. Hay que hacer meditación por eso, o rezar, o que haga uno para mantener su conciencia limpia. Y hay lo social, que no es solo respetar a los otros, sino demostrar en su vida que estás respetando. Digo por mi experiencia italiana, porque aquí podría ser exótico lo que veo yo, pero en mi vida eso pasa, por ejemplo, que a Italia tú te sales en un tren y no tienes el billete, te vas y dices, disculpe, no me dio el tiempo de hacer el billete. Te pueden cargar 5 euros como mínimo porque lo haces en el tren, 50 euros o llamar a los policías. ¿Sí? Vienen a mí y le digo, disculpe que no le busqué, pero tengo maletas.
Y al chico al lado de mí, que está un poco más moratito como tú, billete. Ah, ¿no tiene? Bueno, espere, policía. Bueno, entonces, papeles. Y yo puedo seguir leyendo, puedo mirar, puedo levantarme y mirar. Son tres cosas distintas con mi cuerpo. Y a mí me toca, de los 3 trenes al trabajo, hay unos policías que lo hacen cada vez que suben el tren. Y puedo hasta pagar el billete, en el caso, aunque sepa que lo hacen también de trampa los chicos o los mayores, que no están en la necesidad, pero lo hacen. Pero yo no puedo permitir que en mi estado ese pase. Puedo entrar en un café y tomar un café y ver que no atienden a un gitano. Puedo seguir en mi café, puedo mirar al señor, puedo ofrecer el café al gitano. Eso hago ejemplos muy simples porque la vida está hecha de acciones simples. Puedo elegir un banco o otro banco, porque, por ejemplo, un tema es que Italia construye armas y la vendimos. Pero después llega la situación presente y tenemos guerra en Ucrania, que es escasa. Y tenemos una guerra en que intentaron hacernos miedo con tomar el poder en las centrales nucleares y bombardear acerca de las centrales nucleares. Significa que nosotros morimos todos en 20 años. Y los otros después. ¿Qué eliges? Ya yo no lo sé, ya es demasiado complicado para mí, pero sí le apoyo, por ejemplo, la idea de que se hagan embargos económicos, pero sé que eso significa que la gente sufrirá mucho más que el gobierno. Y tengo una estudiante rusa que me dice, no se lo puede pensar, ya soy madre soltera y no me daban una casa aquí en Verona y ahora que hay la guerra nadie me da de trabajo. Pero digo, pero ¿cómo puedes pensar que un estudiante ruso en Italia que no puede tener su dinero de casa porque los bancos tienen embargo y tiene una hija aquí y que tiene un buen trabajo, le puedes negar el trabajo por ser rusa? ¿Cómo lo vas a ver? Y me estoy empeñando porque la pobre pueda encontrar trabajo, así como mi departamento. Tenemos unas estudiantes ucranianos que se puedan acabar sus estudios allí bajo las bombas. Son niveles diferentes en donde tu persona puede controlar muy poco o mucho. La actitud que te cuidas cada día y cuando tendrás hijos y trabajarás y tendrás sueño, ya verás que tu actitud será más mala de cuando estás tranquilo, trabajando poco y con recursos. Y ahí te miras al espejo cada día y intentas que hacer los actos públicos y tu deber de persona que estudió, porque estás estudiando. Y yo lo manejo así. No sé si es lo mejor y no sé si el producto de cómo lo manejo es bueno, pero sí es lo que puedo hacer como persona particular. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos muchos temas para seguir conversando a lo largo del día y, y mañana viernes en la mañana. Agradezco muchísimo a los estudiantes de gestión cultural, los estudiantes de geografía, los docentes igualmente, a James, que lo olvidé. Todos los estudiantes del año de estudios generales, etcétera, de todos los programas obviamente que atendieron el anuncio o la invitación para estar hoy acá, al resto de profesores de cada una de las áreas, a los estudiantes de mecatrónica también y los demás. Muchísimas gracias y hasta pronto. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.